Bienvenidos al canal de psicólogoespecialista.es. Hoy vamos a hablar del estrés. Vamos a definir primero como concepto básico el estrés, pues es una discrepancia entre las demandas del medio y los recursos del organismo, o al menos los recursos percibidos por nosotros mismos para afrontar esa situación estresante. La respuesta al estrés es una respuesta general del organismo ante la percepción de una demanda excepcional en el entorno, ¿no? Y consiste en una activación automática fisiológica y psicológica excepcional. El objetivo es, pues, la preparación para la acción inmediata. Y la utilidad que tiene es poner en marcha esos recursos excepcionales para afrontar las demandas excepcionales del medio. Entonces, hay que decidir rápidamente qué hacer. Se calcula que en esos momentos nuestros recursos se magnifican. De hecho, si usas tus recursos en un espacio breve de tiempo, lo consideramos estrés agudo. Pero si la situación es mantenida en el tiempo, hay un desgaste, pero no una reparación. Entonces tenemos lo que es el estrés mantenido o crónico. La respuesta al estrés depende de varios factores, entre ellos ambientales y también personales. Si nos centramos en los ambientales, tenemos que ver que el estrés depende de qué condiciones ambientales pueden generar estrés. Bueno, pues un cambio de situación en las demandas estimadas, una situación de incertidumbre, falta de información, un diagnóstico médico, una sobrecarga de trabajo, falta de habilidades o conductas para afrontar una situación que se presenta en ese momento, una alteración de las condiciones biológicas, por ejemplo, también mucho ruido o mucha luz, o sustancias estimulantes, por ejemplo. Hay un estilo de vida también de ciertas personas que determinan las demandas a las que se está viendo sometido. Por otro lado, en cuanto a los tipos de estresores, tenemos estresores psicosociales y biológicos. Y luego, como fuentes de estrés, bueno, pues sucesos vitales intensos, extraordinarios, pues una muerte, una boda, que no siempre son cosas negativas, o una separación, ganar la lotería incluso, o sucesos diarios de menor intensidad como el atasco, la carga laboral o situaciones de tensión crónica mantenida como por ejemplo una mala relación con una pareja, con un hijo, con compañeros de trabajo. Entonces hay que ver hasta qué punto son situaciones novedosas y también las consecuencias que, por ejemplo, tienen sobre nosotros y sobre cómo nosotros lo percibimos. Se da de una manera automática, es decir, primero yo valoro la situación inicial, ¿hay peligro o no hay peligro? Y esto se hace de forma automática. Después hay una evaluación primaria de las demandas, ¿vale?, que requiere esa situación, y luego hay una valoración de nuestras habilidades o conductas para hacer frente a esa situación. Esto se llama evaluación secundaria. Primero, la evaluación primaria es de la situación, demandas que exige la situación, y evaluación secundaria, valoración de mis recursos para hacer frente a esa situación. Y por último, viene lo que es la organización de la acción, es decir, aquí ya intervendría una percepción que es sesgada por nuestras experiencias y nuestro concepto sobre nosotros mismos. Luego también tenemos por otro lado que considerar los modos de afrontamiento, es decir, puede existir la confrontación, el distanciamiento, el autocontrol, la búsqueda de apoyo social, la aceptación de la responsabilidad, la huida o la evitación, la planificación o la reevaluación positiva. Y además, esto también tiene que ver con el tipo de persona que somos, es decir, hay tipos de enfrentamiento al estrés dependiendo de cómo seamos nosotros. Si somos sujetos autorreferentes, es decir, hay una preocupación por la propia realización, especialmente comparándose con los demás, por las respuestas corporales asociadas a la activación fisiológica, por posibles consecuencias negativas de una conducta incorrecta, y hay una rumiación excesiva, ¿vale?, de pensamientos relacionados con el problema sin buscar posibles soluciones eficaces. La rumiación es solo sobre posibles consecuencias negativas de una conducta inadecuada, pensamientos y sentimientos referidos a la propia inutilidad, mucha autocrítica, autocondenas,
etiquetarse negativamente. Esto es lo que hacen los sujetos autorreferentes. Los sujetos autoeficaces tienen un alto concepto de la propia eficacia, es decir, de la autoeficacia, y han aprendido a desarrollar habilidades de manera competente. Entonces buscan más información de la situación y están atentos a identificar posibles obstáculos y cómo solucionarlos. Y por último está el tipo de sujeto negativista, que es que niegan la existencia del problema, especialmente, sobre todo, si no pueden hacer nada o sienten que no pueden hacer nada. Entonces no se preocupan por las demandas del medio ni por conseguir soluciones. También es interesante hacer mención a las variables moduladoras, es decir, aquellas variables que modulan nuestra respuesta ante situaciones estresantes. Tenemos una predisposición biológica, ¿no? Es que heredamos una tendencia, ¿no?, de afrontar las cosas. También tenemos un patrón de estereotipia de la respuesta, es decir, pues, por ejemplo, que siempre activamos el mismo tipo de respuesta. Luego tenemos hábitos o patrones comportamentales, pues depende de hábitos saludables o hábitos nocivos, y también el apoyo social percibido. Vamos a ver las fases por las que pasamos cuando tenemos un estrés mantenido, que en psicología lo llamamos síndrome general de activación. Hay 3 fases. La primera es la fase de alarma, la segunda es la fase de resistencia y la tercera es la fase de agotamiento. Entonces, vamos a ver a nivel fisiológico por qué es tan importante manejar el estrés, porque no solo tiene consecuencias a nivel psicológico, sino también a nivel fisiológico. En la fase de alarma se produce pues una activación del sistema nervioso autónomo simpático, ¿vale? Que aunque su nombre sea simpático, pues es el sistema que se encarga de generar cortisol y otras hormonas del estrés. El parasimpático es el que nos hace inducirnos al sueño, relajarnos, y el sistema nervioso autónomo simpático, que es el que se activa en la fase de alarma, es el que nos ayuda a hacer frente a situaciones de estrés. Entonces se produce, por ejemplo, una dilatación de las pupilas para una mayor entrada de luz y ver más claramente las amenazas que nos rodean. Tenemos que pensar que, aunque estemos en 2024, toda la estimulación ambiental ha cambiado, nuestro ambiente ha cambiado mucho, pero a nivel fisiológico el cuerpo humano no ha cambiado tanto en 2000 años, ¿no?, se podría decir. Entonces, lo que hacemos es comportarnos como si estuviéramos ante una amenaza, ante un león o ante un depredador que nos persigue, y tenemos que elegir luchar o huir, ¿de acuerdo? Entonces se produce una dilatación de las pupilas, como he dicho, para que entre más luz y ver más claramente las amenazas que nos rodean. Hay una vasoconstricción, ¿vale?, de vasos sanguíneos cutáneos, pues porque disminuye así la pérdida de calor, y por si nos hieren, que no perdamos tanta sangre de una manera tan rápida. Después hay una liberación de adrenalina, aumenta el ritmo cardíaco, hay una broncodilatación para coger más oxígeno por si tenemos que salir corriendo o bien luchar. También hay un aumento de la contracción cardíaca, pues evidentemente para enviar ese oxígeno y que esté rápidamente disponible hacia los músculos, sobre todo pues extremidades, ¿no?, para bien correr o bien luchar. Después hay una reducción de la digestión, es decir, en ese momento a tu cuerpo lo que le importa es sobrevivir, no hacer la digestión y no que la sangre esté concentrada en el estómago, porque tiene que ir, como hemos dicho, a los músculos. Por otro lado, se ensanchan las vías respiratorias para facilitar la respiración, hay un aumento de la presión arterial, disminución de los jugos digestivos, por eso os decía que en ese momento no estamos pensando en hacer la digestión. Hay un aumento de lo que es la conductancia de la piel, por cambios en la actividad de las glándulas periféricas. También hay una estimulación de la médula suprarrenal, porque así se produce adrenalina, noradrenalina. Entonces estas controlan el ritmo cardíaco, la presión arterial, aumenta el cortisol, que además aumenta la glucosa en sangre. Esto nos da energía, ¿no?, pues para hacer grandes esfuerzos como luchar o huir contra un depredador. Y además esta estimulación de la médula suprarrenal lo que hace es que aumenta la disponibilidad de sustancias que reparan los tejidos en caso de que nos hieran.
Entonces, lo que sí que hace es que este aumento del cortisol, que en un estrés agudo está genial y os estoy explicando para qué sirve, pero el estrés mantenido afecta al sistema inmune, ¿de acuerdo? Entonces nos lo deprime. Deprime el sistema inmune. Por eso las personas que están bajo estrés mantenidos son más susceptibles, por ejemplo, a que cojan más infecciones, se enfermen más. Y si es muy mantenido en el tiempo, nos puede pasar que nos cause enfermedades autoinmunes o bien facilita que se dé el cáncer. ¿Por qué? Porque todos los días, ¿vale?, nuestras células se replican. Pues hay unas que se replican cada X días, las células del pelo, las células de la piel cada otros X días, pero el caso es que hay replicación. Entonces, en esa replicación del ADN se pueden producir copias defectuosas. Eso es una célula cancerígena. Si es una célula y tu sistema inmunitario está a tope, no pasa nada, ¿vale? Todos los días podemos producir células cancerígenas, pero nuestro sistema inmune puede con ellas. Ahora, si yo estoy con el cortisol elevado porque estoy con un estrés mantenido en el tiempo, mi sistema inmune no está tan fuerte como para hacerse cargo de estar en el día a día luchando con mis factores estresantes y además con esa producción de células cuya replicación del ADN es defectuosa y por lo tanto serían cancerígenas. También hay una liberación de mineralocorticoides que lo que hace es que producen más energía a partir de la grasa. También hay un incremento de la actividad de la tiroides para aumentar lo que es el ritmo metabólico. Y por último hay un incremento de la actividad gonadotropina. Por otra parte, en la fase de resistencia, ya segunda fase, hay una disminución de todo este sistema que hemos activado adrenocortical y de la actividad del sistema nervioso autónomo simpático. Se dan unos mecanismos homeostáticos, es decir, te vuelves más resistente a las señales que le dicen a tu cuerpo que se relaje, porque claro, estás todos los días en estrés mantenido, todos los días estás en batalla, en una batalla entre comillas. Entonces, por eso se produce esa resistencia a las señales que le dicen a tu cuerpo que ya puedes relajarte. Y por último, ya se produce la fase de agotamiento, es decir, aumenta la vulnerabilidad a enfermedades, lo que hemos hablado antes, porque se suprime el sistema inmune, entonces disminuyen los anticuerpos, también de estructuras linfáticas que afectan a que llega menos sangre al cerebro y al corazón, ¿vale? Entonces, el número de células natural killers disminuye. También se puede producir pues, mareos, gastroenteritis, catarros, ¿vale? Por esto que hemos hablado de disminución en la efectividad del sistema inmune. También se producen trastornos en los órganos diana, que son aquellos órganos que siempre se van a ver afectados por todo lo que desencadena lo que os he explicado de la respuesta inmune. Es decir, el corazón, el cerebro, la cabeza, los músculos, pues se produce tensión, taquicardias, dolores de cabeza. Hay un agotamiento físico y por último un agotamiento psicológico, es decir, sintomatología depresiva, trastornos de ansiedad, aparte alteraciones de la piel. Y hay en última instancia problemas de regulación emocional, de memoria, de aprendizaje, de concentración, sobre todo de memoria a corto plazo. Claro, si me ve afectada la memoria a corto plazo, que es necesaria para el aprendizaje, pues por eso se ve dificultado el aprendizaje. También se ve afectada la capacidad de planificar y de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Y veremos que a colación de todo esto, luego vemos que nuestra alimentación la cambiamos, nuestros patrones de sueño, al final, mente y cuerpo es que están muy unidos. O sea, muchas veces pensamos, bueno, psicólogos por un lado, médicos por otro, pero es que al final el cuerpo afecta a la mente y la mente afecta al cuerpo. Entonces ahora veremos que todo esto va configurando que se van afectando el sueño, pero a la vez es que el sueño afecta cómo nos sentimos, a nuestro estado de ánimo, es que nuestro estado de ánimo, si estamos más ansiosos también dificulta el sueño, además si dormimos menos solemos tener más hambre y además hambre de alimentos con alto índice glucémico. Entonces vamos a ver los efectos que tiene el estrés mantenido, ese síndrome de activación general, qué efectos tiene y a qué coste pasamos ese estrés.
A nivel de efectos subjetivos, o podríamos decir a lo mejor también más psicológicos, pues tenemos mayor facilidad para tener ansiedad, ser agresivos, estar apáticos, tener sintomatología depresiva, fatiga, sentimientos de culpa, frustración, irritabilidad, mal humor, tensión, tristeza, baja autoestima, nerviosismo y sensación de soledad y de desesperanza. A nivel de efectos cognitivos, pues incapacidad para tomar decisiones, dificultad para concentrarse, esos olvidos frecuentes, ¿no? De a qué venía yo aquí, a qué venía yo a la cocina o dónde he dejado las llaves, hipersensibilidad a la crítica y a veces bloqueos mentales. Y efectos sobre la salud, pues tenemos asma, amenorrea, dolor de espalda, de pecho, mareos y desvanecimientos, son una sensación de mareo, mayor facilidad para tener trastornos coronarios, episodios de diarrea, trastornos gástricos, cefaleas y migrañas, trastornos neuróticos, pesadillas, insomnio, trastornos psicosomáticos, diabetes, salpullidos o picores en la piel, pérdida de interés sexual y sensación de debilidad muscular, ¿no? Ese agotamiento físico. A nivel de efectos conductuales, pues hay mayor predisposición a tener accidentes, a consumir drogas como forma de evasión, de desconexión mental, explosiones emocionales, comer en exceso, beber y fumar en exceso, una excitabilidad, estamos como irritables, conductas impulsivas, risas nerviosas, incapacidad para descansar, episodios de temblores. A nivel de efectos fisiológicos, bueno, tenemos un aumento de los niveles de catecolaminas en sangre y en orina, aumentos de corticosteroides en sangre y en orina y también los incrementos de azúcar en sangre. Tenemos a veces pues ese aumento del ritmo cardíaco, elevación de la presión arterial, sequedad de boca, sudoración excesiva, dilatación de las pupilas, periodos de tengo calor como sofoco o de frío cuando el resto de la gente no los tiene, sensación de dificultad para respirar, como un nudo en la garganta y a veces adormecimiento u hormigueo de miembros de extremidades, ¿no? De las manos o de los pies. Y a nivel de efectos, por ejemplo, en las organizaciones, en empresas, a nivel laboral, pues también hay mayor absentismo, relaciones laborales pobres, mala productividad, alta tasa de accidentes laborales, mal clima en la organización porque no estás bien, entonces tampoco estás bien contigo mismo, pero no con los compañeros de trabajo tampoco, lógicamente. Después, y una falta de satisfacción, ¿no? De satisfacción con el desempeño de mi trabajo. Y si profundizamos más y nos metemos en esos principales trastornos psicofisiológicos debidos al estrés mantenido, vemos que referente a trastornos cardiovasculares, pues tenemos arritmias cardíacas episódicas, hipertensión esencial, enfermedad coronaria, taquicardias, cefaleas migrañosas, la enfermedad de Raymond, que es un estrechamiento de los vasos sanguíneos cuando sientes estrés, y esto provoca frío, sobre todo en las manos y los pies, que a veces vemos que tenemos las manos, si llegamos a tenerlas muy blancas o azuladas, eso ya implica que puede haber daño en los tejidos. A nivel de trastornos respiratorios, pues facilita el asma bronquial, el síndrome de hiperventilación, alergias y alteraciones respiratorias. En referencia a trastornos gastrointestinales, pues tenemos la úlcera péptica, que suele ser úlcera gástrica o duodenal, una dispepsia funcional, que es el malestar estomacal, pero no porque tengas una úlcera, sino es como un dolor, ardor, hinchazón, náuseas después de comer, eructos excesivos, también síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa. Y en referencia a trastornos musculares, pues se suele facilitar mucho la aparición de tics, temblores, contracturas, lumbalgias, cefaleas tensionales. E incluso hay trastornos dermatológicos, ¿vale?, que se ven también influidos por esta exposición a un estrés mantenido, como puede ser el prurito, que es con picazón, ¿no?, el eczema, dermatitis atópica porque la piel se seca, pica, inflama,
acné y psoriasis, que es una dermatosis más crónica. A nivel sexual, pues se puede dar impotencia, eyaculación precoz, un coito doloroso, disminución del deseo y vaginismo. Y en trastornos endocrinos vemos que se facilita mucho el hipertiroidismo, el hipotiroidismo y también a nivel, como hemos comentado en otras ocasiones, a nivel inmunológico, pues es una inhibición del sistema inmunológico. Bueno, y como ya sabéis, no me gusta centrarme en el problema y quedarme ahí, sino prefiero que nos enfoquemos en soluciones. Entonces, si ves que estás pasando por una época en la que te sientes estresado de forma crónica, de forma mantenida en el tiempo, y ves que te están ocurriendo todos estos efectos que te he comentado, o aún no te ocurren, pero quieres prevenir que ocurran, siempre puedes acudir a un profesional cualificado, ¿vale? Porque a nivel psicológico tenemos muchas técnicas de intervención frente al estrés, como la relajación, autoinstrucciones, reestructuración cognitiva, organización, planificación, respiración diafragmática, otros tipos de respiraciones que hay para bajar a nivel fisiológico lo que es el estrés. Tenemos entrenamiento en habilidades sociales y de comunicación, regulación emocional, habilidades de afrontamiento, cómo potenciar sentimientos de autoeficacia, paradas como detención del pensamiento, autocontrol, desconexión mental, control estimular. Al final son un montón de estrategias y técnicas, ¿vale? Como también puede ser mindfulness, control de contingencias, actividades agradables, higiene del sueño, ejercicio, alimentación. Al final, lo importante es verbalizarlo y estar en el camino para encontrar una solución. Y una de las formas de estar en el camino es afrontar ese estrés con la ayuda de un profesional, como un psicólogo sanitario, por ejemplo, ¿no? En mi caso. Entonces, sobre todo, cuando te sientas desbordado, un pequeño tip, una pequeña recomendación es que independices el problema, ¿vale? Porque claro, cuando vemos un montón de cosas que vienen hacia nosotros es como, ok, me veo pequeño frente a todo esto, ¿no? Entonces independiza el problema, verbalízalo, o sea, ver cómo influye tu evaluación, ¿vale? A cómo afrontas ese problema. Sobre todo porque si llegas a la tercera fase, que es ya la fase de agotamiento, se produce esa indefensión aprendida, que es en plan, bueno, haga lo que haga, no voy a ser capaz de afrontarlo adecuadamente, entonces ya pues no hago nada, ¿no? Entonces esto es importante, ¿vale? A la hora de que tengas todo este conocimiento para identificar si estás bajo una situación de estrés y no llegar a tener las enfermedades y trastornos de los que hemos hablado, o si ya estás teniendo alguno de esos síntomas de los que hemos hablado, pues te recomiendo que te pongas cuanto antes en manos de un profesional como un psicólogo sanitario, por ejemplo, aparte de otros profesionales de la medicina. Entonces esto es todo, espero que os sea de utilidad y ya sabéis, pues me podéis seguir en el canal de YouTube, darle a like o compartir si creéis que es interesante.